pantalla en esta mañana para que usted pueda leer junto conmigo la palabra de Dios. Bueno, el Salmo 139, voy a retomar desde aquí, desde el verso número 7, donde el salmista, en este salmo, que es una oración, que es una alabanza para Dios, él le dice a Dios, le dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? O sea, lo que le está diciendo, ¿a dónde huiré? ¿A dónde me iré? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Sucede que Dios, Él es espíritu. O sea, eso que pareciera ser tan fácil de entender, bueno, para muchos no es fácil de entender, porque cuando algunos piensan en el Espíritu de Dios, pues uno diría, están pensando en Dios, ¿cierto? Pues usted está hablando del Espíritu de Dios, pues está hablando de Dios. Sin embargo, hay quienes ven al Espíritu de Dios como otra persona, digámoslo así, o sea, está Dios, pero aparte de Dios hay otra persona que es el Espíritu de Dios. Es como curioso ello porque la Biblia no habla de espíritus en este caso, sino que se habla del Espíritu de Dios. Y hay gente que dice, hermano, pero es que yo leo que se habla del Espíritu Santo. Sí, ¿no ve que Dios es santo? Él es espíritu, pues su espíritu es Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hablamos del Espíritu de Dios, estamos hablando no de alguien aparte de Dios. O sea, entienda usted eso, tratemos de entenderlo. El Espíritu de Dios no es otra persona aparte de Dios. Yo sé que, bueno, quienes estamos en nuestro, digamos, en nuestro contexto pentecostal, unicitario, yo sé que usted entiende, usted dice, el Espíritu de Dios, pues es Dios. Pero sucede que hay algunos que ven el Espíritu de Dios, que a pesar de que dice de Dios, no lo están viendo como a Dios, sino que lo están viendo como un espíritu, esa frase, espíritu de Dios. Entonces ellos lo ven como un espíritu que le pertenece a Dios, pero no como que el Espíritu de Dios. Entonces, yo por lo menos esta mañana tengo un saco, entonces este es el saco de Jairo, el saco de, entonces, pero no es Jairo. Entonces ellos lo ven de esa manera. No, pues el espíritu de es porque le pertenece, pero no es. Entonces, pero no es que Dios, Él es espíritu. O sea, ustedes deben entender, Dios es espíritu, y cuando se habla del Espíritu de Dios, no está hablando de una propiedad que tiene Dios, que esa parte del no, el Espíritu de Dios es el mismo Dios, ¿sí ve? Entonces es como decir, esta mano es la mano de Jairo. ¿Por qué la mano de Jairo? Porque es Jairo, o sea, soy yo, o sea, esta mano hace parte de lo que soy yo. En el caso de Dios, Dios es un espíritu. Eso es lo que la Biblia presenta. Dios, Él es espíritu. Y se habla de Él como un Espíritu Santo, porque pues Dios es santo. Pero no es que hayan varios espíritus, que el espíritu del Padre, el espíritu del Hijo y otro espíritu. Yo alguna vez recuerdo que le decía a un trinitario, le decía yo, bueno, cuando ustedes hablan del Espíritu Santo, le preguntaba, ¿el espíritu del Padre, él también es un espíritu? Entonces me decía que sí. El espíritu del Hijo, pues es otro espíritu. Le decía yo, ¿a usted no se le hace raro que habiendo tres espíritus, según ellos, escúcheme, entiendas eso, no según lo que yo creo o lo que la Biblia dice, sino lo que ellos predican? Le decía yo, ¿a usted no se le hace extraño de que habiendo tres espíritus, el espíritu del Padre, el espíritu del Hijo y el espíritu del Espíritu Santo, a usted no se le hace extraño que solamente uno de los tres sea santo?
O sea, que a uno de los tres se le diga que es Espíritu Santo. O sea, a usted no se le hace extraño, usted no cree que eso es como raro, que hayan tres espíritus y que solo uno de esos tres sea Espíritu Santo y los otros dos. Le dije, ¿acaso el Espíritu del Padre? Le dije, ¿el Espíritu del Padre es santo? Me dijo, sí. Le dije, ¿y el Espíritu del Hijo es santo? Me dijo también. Le dije yo, ¿y por qué solamente a uno de ellos se le llama Espíritu Santo? Entonces ahí quedó como un poco bloqueado. No. Olvídese de espíritus en Dios. De Dios se habla de un espíritu, escúcheme eso, de un espíritu que incluso el salmista le dice a Dios, Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? O sea, ¿a dónde voy a estar yo que no esté usted? Pero no es porque el Espíritu Santo sea otra persona, digámoslo así, y que entonces que el salmista le está orando a Dios. Imagínense esto, le está orando a Dios y tiene al otro allá, Dios y el Espíritu Santo, y le dice, Señor, vea, ¿yo a dónde me le escapo del Espíritu Santo? ¿A dónde? No está diciendo eso. Le está diciendo, Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? O sea, de ti. ¿A dónde me voy a ir de ti? No es del otro allá, porque no hay otro. No, es a dónde me iré de tu espíritu. Dice, y a dónde huiré de tu presencia. ¿Sí? O sea, que tú estás presente. O sea, Dios está presente en todo lugar. O sea, no hay un lugar donde yo esté, que no esté presente Dios. Ahí está Dios. ¿Sí ven? Y eso alguna vez que yo estaba aquí enseñando acerca de unicidad, les compartía de que hay personas, ve hermano, cuando la persona todavía no tiene la revelación de Dios, de quién es Dios, porque uno, pues no se trata solamente de entender la salvación y entender que necesitamos la salvación y que la salvación la recibimos a través de el Evangelio, que el Evangelio es la obra de Cristo, sino que yo tengo que conocer a Dios. Y entonces cuando yo hablaba acerca de eso, de conocer a Dios, hay personas que, hermano, quedan bloqueados en cosas que a la larga no son tan complicadas, que más bien son sencillas. Entonces les decía que alguna vez hablando con un pastor trinitario, él a manera de burla, él me decía, pero es que usted, ¿cómo cree que cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra y estaba siendo bautizado, y me dice, y se oyó una voz en el cielo, y esa voz allá en el cielo dijo, este es mi hijo amado? Me dice aquel pastor, me dice él, ¿acaso es que Jesús es ventrílogo? Me dijo, ¿acaso Jesús es ventrílogo para estando aquí, que lo está viendo Juan aquí siendo bautizado, y para estar aquí y hablar desde arriba? Entonces me dijo, ¿es que acaso Jesús es ventrílogo? ¿Sí? Entonces, y para él, como para muchos, eso es algo imposible de entender. ¿Sí? ¿Cómo es que Jesús, estando acá en la tierra, va a hablar desde el cielo? Recuerden que incluso alguna vez les comenté que un teólogo muy conocido en el tiempo contemporáneo, lo escuchaba a través de internet, él estaba enseñando, y él decía que Jesús no podía ser el Dios del cielo allá, el Padre, dice él, Jesús no puede ser el Padre. Y entonces él dio una explicación. Y dijo, vea, Jesús no puede ser el Padre. Dijo, porque donde el Padre se venga del cielo, escuche eso, donde el Padre se venga del cielo y se manifieste en la tierra y deje el trono solo, dijo, vea, ¿qué es lo que el diablo ha querido todo el tiempo? Pues el diablo ha querido ir y sentarse en el trono de Dios. Entonces, Dios, mejor dicho, o sea, Dios no se puede mover de ese trono porque le quitan la silla. ¿Sí? Entonces, es que me lo imaginé. Dios, él está agarrado de su silla. A mí esta silla no me la quita nadie. Pero sucede que eso se da
porque la persona tiene una manera muy humana, una manera muy carnal de ver las cosas. O sea, Dios nos ha revelado quién es Él, o sea, Dios nos ha revelado verdades eternas y lo ha hecho en un lenguaje humano. E incluso a eso se le llama ese me fue el nombre, antroformismo. Bueno, si lo dije mal, ya lo dije mal. Pero Dios usa cosas humanas para revelar lo divino, o sea, para dar a conocer lo divino. Y entonces Dios, en este caso, por eso a veces toma, por ejemplo, la figura de una gallina y habla como si él fuera una gallina que cuida sus polluelos. Y él habla de las alas del Altísimo, y él habla incluso del dedo de Dios. Y entonces, y lo que de pronto a veces la persona entra a pensar es que como Dios usó ese término, entonces Dios tiene plumas, entonces hay un dedo grandote que es el dedo de Dios, y todo lo ve de esa manera. ¿Por qué? Porque pues la persona en esto, pues, digamos, somos niños al no entender que Dios está usando un lenguaje humano para tratar de revelar lo divino, pero no porque lo divino esté a la par o esté en igualdad con lo humano. Entonces, claro, ellos se imaginan incluso a Dios sentado en una silla. Ellos se lo imaginan sentado en una silla. ¿Por qué sentado? Porque es la posición más cómoda. Porque el rey tenía un trono y entonces el rey se sentaba en ese trono. Entonces, bueno, Dios tiene que tener también una silla en la cual Dios esté sentado. Pero lo curioso es que para el teólogo, pues Dios no se puede mover de esa silla porque el diablo, es que no, el diablo, oportunidad que vea. Mejor dicho, si el Señor se levanta a ir a atender a alguien que llegó pues el diablo de una vez fue y se le montó en el trono. Pero eso es porque la persona no tiene ese conocimiento de quién es Dios. Entonces, cuando el pastor me decía, ¿es que acaso Jesús es ventrílogo para estando aquí en la tierra a hablar desde el cielo? Porque Jesús estaba siendo bautizado y se oyó una voz en el cielo. Entonces él dice, ¿acaso Jesús, cómo hizo Jesús para hablar desde el cielo? Entonces recuerdo que yo ese día me sonreí. Y le dije, si usted conociera quién es Jesús, usted no hablaría de esa manera. Le dije, para ustedes es muy extraño, le dije, ¿cierto? Para ustedes es extraño que Jesús estando aquí en la tierra pueda hablar desde el cielo. Le dije, no, eso no es nada. El Señor Jesús dijo algo que es todavía más complicado. Dijo, donde quiera que hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, ahí estoy yo en medio de ellos. Mire lo que dijo el Señor. Dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Sí ve? Y entonces, hermano, pero ¿y cómo va a estar él si él está sentado en una silla que le cuadraron en el cielo? Porque le pusieron otra silla ya para que él se sentara. Él está sentado en una silla en el cielo. Pero ¿por qué se atreve a decir él que donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos? Incluso usted luego lee al apóstol Pablo diciendo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Sí? Entonces, la persona que es natural, la persona que, es carnal, no tiene conocimiento de Dios, él cree que Dios es como nosotros. Él cree que Dios es como los seres humanos. Y entonces lo limitan, le dan las limitaciones a Dios, las mismas limitaciones que yo tengo, se las aplican a Dios. Vea, déjeme decirle algo que suena bonito, pero que eso muestra precisamente que nosotros a veces tratamos de aplicarle a Dios cosas, limitaciones, escúcheme, limitaciones que son humanas y se las queremos aplicar a Dios. Y aún
nosotros que decimos conocerle. Usted dice, hermano Jairo, eso es verdad. Se lo voy a demostrar esta mañana. Vea, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho? Y yo creo que yo alguna vez hasta lo dije también. Así que si usted lo ha dicho, no hay problema. Creo que estamos para rectificarnos. Vea, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, tal vez en la iglesia, estamos en un culto, estamos cantando, y le hemos dicho a la iglesia que le cante a Dios con pasión, que le cante a Dios con amor, que lo adoren, que cuando la iglesia adora a Dios, Dios le dice a los ángeles que se queden callados. Y entonces Dios calla a los ángeles porque la iglesia le va a cantar a Dios. Y sabe, yo escucho eso y a mí me da una risita. ¿Por qué razón? Porque nosotros, claro, esas son limitaciones humanas, ¿cierto? Uno, de pronto alguien le está hablando y el otro y entonces uno dice, no, espera un momento, no me hablen todos al tiempo, porque si me hablan todos al tiempo no les voy a entender, ¿cierto? Entonces, esa es una limitación humana. Yo tengo que atender a cada uno. Si voy a hablar con alguien, yo no puedo estar hablando con todos al tiempo. Yo no puedo estar escuchando y prestando atención. Puedo escuchar bulla, pero yo no puedo atender a todos al mismo tiempo y a este le hablo y al otro y con todo eso. No, entonces yo cuando me hablan todos al tiempo, entonces yo les digo, vea, por favor, pongámonos en orden, cada uno coja su ficha y cada uno venga y lo atiendo de manera individual y mientras este lo atiendo, los demás se quedan quieticos. Esa es una limitación humana. Pero yo le pregunto, ¿a usted quién le dijo que Dios la tiene también? O sea, ¿a usted quién le dijo que yo tengo que callar a todo mundo y que Dios me dice, Jairo, hable más duro, que aquí hay mucha bulla? ¿Y usted qué es lo que me va a decir? Jairo, hable rápido porque no. Y venga, callen ustedes allá que no me dejan escuchar lo que Jairo está diciendo. ¿A usted quién le dijo que Dios es así? ¿Ah? Pero hermano, a nosotros se nos ocurrió que sí, que cuando la iglesia le canta a Dios, Dios para poder escuchar, para poder prestarle atención a la iglesia, entonces le pide a los ángeles que no le alaben. Y los ángeles quedan mirándonos. Y yo creo, para mí que los ángeles también se ríen. Yo no sé usted qué cree, pero para mí que ellos también, yo creo que a ellos también les tiene que dar risa. Ya esta gente no saben quién es Dios. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, vuelvo y digo, queremos coger esas limitaciones humanas y aplicárselas a Dios. Por eso el pastor me decía, ¿acaso Jesús es ventrílogo? ¿Cómo es que Jesús estando acá en la tierra va a hablar desde el cielo? Y el otro dice, ¿cómo es que Dios va a venirse del cielo a la tierra? Si deja el trono solo, pues el diablo va y se le sienta. Y entonces Dios está aquí, ya no está allá. Y entonces, hermano, esas son limitaciones humanas. E incluso hasta los demonios las tienen. Los demonios, bueno, tienen limitaciones. Pero no crea que es igual con Dios. O sea, Dios no tiene esas limitaciones, ¿sí? Por eso el salmista le está diciendo a Dios, Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Sí? Nosotros leemos algo así como que vino el Espíritu de Dios y entonces creemos de que se refiere a que no estaba y como no estaba vino. Realmente lo que se está queriendo mostrar es una manifestación de Dios. Por eso recuerden que les estaba hablando de que Dios está en todo lugar, pero pues no manifiesta, digamos, su poder o no se manifiesta en todo lugar. Usted ve que en la iglesia el Señor se manifiesta, hay liberación, hay sanidad, hay milagros, hay, bueno, salvación, pero de pronto en otro lugar usted va y usted dice, uy, pero se siente una pesadez. Usted lo que siente es como no sé, como un ambiente diferente. Entonces, pero no es porque no esté Dios, sino porque Dios no se ha querido tal vez allí manifestar. Pero
escuche, pero no es porque no esté Dios. ¿Sí ve? Entonces, el salmista por eso dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Y ahora mire lo que dice él, verso 8. Dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Mire eso, si subiere a los cielos, allí estás tú. Dice, y si en el Seol hiciere mi estrado, dice, he aquí, allí tú estás. ¿Sí? O sea, está hablando de que, ¿a dónde me voy a ir de tu espíritu? Dice, pero es que si yo voy a los cielos, allí estás tú. ¿Sí? No dice, allí está Él, o sea, Él, ese espíritu, el que le estaba, no, dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, o sea, como que Él trata de mostrar las dos, como dos ángulos totalmente opuestos, pero dice, si voy allá, allí estás tú, pero también dice, si en el Seol hiciera mi estrado, dice, he aquí, allí tú estás. ¿En dónde está? En el Seol también. ¿Sí? Entonces, luego dice el verso 9. Dice, si tomare las alas del alba, dice, y habitar en el extremo del mar. Verso 10 dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, me agarrará. Dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Sí? Entonces, la presencia de Dios lo está llenando todo. La diestra de Dios, no es que está Dios sentado en el trono y su mano allí sobre el trono allí. No. Dios lo está llenando todo. Y qué bueno, hermano, cuando usted y yo tenemos esa seguridad, tenemos ese entendimiento de que Dios está en todo lugar. Recuerde lo que decía acerca de Jacob, que Jacob dijo, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. ¿Sí? El conocimiento que él tenía de Dios era un conocimiento limitado. Ahora, ¿cómo debe de ser nuestro conocimiento de Dios? O sea, yo creo que, bueno, en el caso de Jacob, él no tenía acceso a lo que nosotros tenemos hoy día, que es la revelación de Dios a través de la palabra. Hoy usted y yo conocemos a Dios a través de la palabra. Él no lo tenía. En nosotros debe de haber una convicción. Y usted pregunta, hermano, ¿y qué tan importante para mí es el saber que Dios, Él está en todo lugar? Bueno, lo primero que todo, eso nos hace conscientes de que nosotros siempre estamos delante de Dios. O sea, no hay un lugar donde usted esté, decía esta semana, no hay un lugar donde usted esté donde no esté Dios. O sea, donde usted pueda decir, aquí, recuerden que les decía acerca del hombre que dijo, yo no predico porque aquí no está Dios, así dijo él. Y entonces, no, yo debo de saber que donde yo esté, donde yo vaya, allí está la presencia de Dios. Quienes me escuchan en otros países, usted, hermano, pero aquí no hay una congregación de la de ustedes. ¿Yo cómo hago? Pero aunque no haya una congregación, aunque no haya un pastor, pero la presencia de Dios está allí. Y no importa qué tan alejado, y no importa, usted dice, hermano, es que yo vivo en medio de un mundo pecador. Bueno, todos vivimos en este mismo mundo. Pero allí está la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces yo debo de ser consciente, debo de tener esa certeza, esa seguridad de que estoy delante de Dios. Pero lo segundo que debo de tener en cuenta es la soberanía de Dios. O sea que Dios, Él es soberano en todo lugar. ¿Sí? Entonces no solamente me hago consciente de que Él está allí, sino que me hago consciente de que Él es soberano allí donde estoy. O sea, que si estoy en la casa, en mi casa, Dios, Él es el soberano. ¿Sí?
como cuando hablamos de un rey. Y el rey, usted ve que los reyes en la antigüedad, ellos buscaban ir extendiendo su territorio. Y ellos iban extendiendo su territorio. Pero habían territorios donde no, ese territorio no le pertenecía a ese rey. O sea, como que ese rey no tenía autoridad en ese lugar. Sucede que en el caso de Dios, Él como lo llena todo, Él es soberano en todo lugar y Él gobierna sobre todo. Por eso Él debe gobernar en tu casa. Por eso Él debe gobernar en tu trabajo. Hay gente que dice, hermano, yo leo cosas en la Biblia, pero yo eso, hacer lo que, no, yo qué voy a hacer eso. Y hay gente que cree que hay cosas en las que Dios no tiene por qué meterse. Hay cosas, a veces lo he dicho acá, que hay quienes dicen, no, pues a mí hábleme de salvación, a mí hábleme de esto, lo otro, pero de tal cosa no, en eso sí no se metan. Mi bolsillo, no, en mi bolsillo, eso sí es mío, eso como que dice, en ese campo Dios no tiene soberanía. Sucede que Dios, Él es soberano en todo lugar y Él es soberano sobre todo. ¿Sí ve? Entonces, cuando el rey tiene autoridad sobre un pueblo, sobre un territorio, las leyes de ese rey se deben de aplicar y se deben de obedecer, y quienes viven allí se tienen que sujetar porque es la autoridad, porque es el territorio que le pertenece a ese rey. Hermanos, Dios, Él es soberano de todo, en todo lugar. ¿Sí? Por eso una de las cosas que a nosotros los creyentes nos alegra tanto y nos saca alegría y sonrisas es el saber que el Señor Jesús se levantó de entre los muertos y viene con las llaves del infierno y de la muerte. Y entonces, porque claro, la muerte venía aterrorizando a todos, la muerte venía sembrando ese miedo. Y entonces muchos por el temor a la muerte vivían toda la vida sujetos a servidumbre. Pero viene el Señor y no se preocupen, vea, las llaves, usted le preocupa que se muera, no se preocupe. Vea, yo no sé cuántos de los que están aquí tienen alguna enfermedad terminal. Ya los médicos le dijeron, usted se va a morir. Y bueno, y es una realidad y todos nos tenemos que morir en algún momento. Pero lo tremendo no es eso. O sea, yo sé que me tengo que morir. Usted lo sabe también. El problema es cuando vivimos con ese miedo. Y entonces, y no, hermano, y por favor, no. Y hago lo que tenga que hacer. Y por eso decía estos días, incluso hay quienes es capaz de que, bueno, le clamaron a Dios, Dios no lo sanó y se van a consultar a la bruja, al espiritista, al hechicero por allá. O sea, Él se quiere sanar como sea. Hermano, vea, quítesele ese miedo, quítesele ese temor, entienda de que el Señor nuestro, vea, Él coge y las hace sonar. A mis hijos les gusta coger las llaves y las hacen sonar. Y a Mariana coge las llaves y le hace así. Vea, el Señor hace sonar las llaves y dice, vea, estas son las llaves del infierno y de la muerte. ¿A usted qué le preocupa? O sea, ¿qué le preocupa si el Señor a usted lo va a sacar de allí? Si el Señor es soberano allí. Hermano, esto yo creo que esta mañana debe de darnos confianza. Debe de llenarnos de esperanza, llenarnos de fe, llenarnos de gozo. Hermano, el saber, escúcheme bien, el saber que nuestro Dios lo llena todo y que es soberano sobre todo. 7 de la mañana, 7:01. Me pasé mañana seguimos hablando de ello. Pero hermano, sí, le digo, no le aplique limitaciones que usted tiene, no se las aplique a Dios, no se las aplique. ¿Por qué razón? Porque Dios no es hombre, o sea, se manifestó como hombre tenía limitaciones, pero como hombre.
pero no dejó nunca de ser Dios. Por eso alguien se le acercó al Señor y el Señor le dijo, lo miró y dijo, vea, un verdadero israelita en el que no hay engaño. Y él se quedó mirando. ¿Y de dónde me conoces? Y le dice el Señor, vea, cuando estabas allá en cierto lugar, allí, que de pronto creíste que nadie te miraba, yo te vi. Allá cuando estaba, antes que te llamaran, yo te miré. ¿Cómo así que lo miró? Hermano, es que los ojos de Dios están sobre todos y la presencia de Dios está en todo lugar.